Hola, soy Guillermo Llanos y bueno, hoy quiero hablar de algunas cosas. Primero quería comenzar con lo siguiente. Estamos en tiempos donde tal vez estamos con mucha ansiedad, ¿verdad? Ansiedad, preocupación. Ansiedad tiene que ver con cosas que suceden dentro de nosotros, ¿verdad? Lo que interiorizamos, cómo interiorizamos las cosas que suceden, las expectativas que tenemos y muchas veces pues eso nos llena de preocupación, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde tal vez nos genera mucha incertidumbre, qué es lo que va a suceder, algunos incluso con el tema del empleo, otros con el tema de la alimentación, el tema de cuándo vamos a volver a la normalidad, la ansiedad que produce incluso muchas veces el estar solo en casa. Estamos en tiempos donde a muchos nos sucede que pasamos por tiempos de ansiedad, ¿verdad? Tiempos de preocupación también, hay cosas que nos preocupan, hay cosas que incluso lleva a abrumarnos. Por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo de encierro, y le digo porque a mí me ha pasado y de pronto nos encontramos con que estamos haciendo muchas cosas y uno dice, ¿y cuándo se va a terminar esto? ¿O cuándo volveremos a la normalidad? Y muchas veces emocionalmente comenzamos a padecer muchas cosas, ¿no? Y, y a partir de esto, pues de esta realidad, yo quiero hablar acerca de Jesús y un encuentro que él tuvo con dos personas, pero antes de hablar de este encuentro me gustaría hace referencia a lo siguiente. Jesús estaba con sus discípulos y él estaba yendo rumbo a Jerusalén. Jesús ya tenía la expectativa, él sabía en su corazón qué es lo que le esperaba en Jerusalén. Estaba en los últimos días de su vida. Él iba a Jerusalén porque ahí es donde él iba a morir. Ahí es donde él iba a morir en una cruz. En medio de ese trayecto, Jesús enseña muchas cosas. Una de las cosas que él enseñó es en relación en respondiendo a alguien que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor comienza a hablar acerca del samaritano, la historia del samaritano que atendió a esa persona que en el camino le habían golpeado y narra el Evangelio de Lucas que pasaron religiosos delante de esta persona y no lo atendieron. Solamente un hombre samaritano lo atendió. Es interesante la referencia que hizo Jesús al hecho de que un hombre samaritano atendió a esta persona que necesitaba de ayuda. Hemos visto en videos anteriores cómo más bien los samaritanos eran gente a quienes los judíos despreciaban, ¿verdad? Eran gente de una segunda categoría. Y es interesante porque como Jesús, y lo hemos visto con las historias que hemos hablado hasta ahora, el hecho de que Jesús realza a las personas independientemente de la condición que vengan. Y no solamente eso, sino que es interesante cómo el Señor hace referencia al hecho de que es un samaritano, una persona a quienes muchos despreciaban, quien realmente atendió a esta persona moribunda, a diferencia de los religiosos, ¿no? Y cómo muchas veces eso sucede también en estos tiempos, que las personas que menos nosotros esperamos es la persona que acomete acciones hacia el otro y muchas veces de quienes esperamos nosotros que actúen no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, el Señor está enseñando acerca de eso y dice la Escritura que bueno, él sigue su camino junto con sus discípulos yendo hacia Jerusalén y él entra a una aldea llamada Betania, ¿no? Y en esa aldea hay una mujer que se llama Marta, quien la hospeda en su casa, ¿no? Le da la bienvenida. Y dice la Escritura que estando Jesús en la casa de Marta, ella tenía una hermana llamada María, quien estaba a los pies de Jesús escuchando lo que el Señor estaba enseñando. Y aquí quiero detenerme un momento porque si hay algo que en esta época no se permitía, es justamente lo que esta mujer María había hecho. En esta época los rabinos, los maestros, tenían discípulos y generalmente, no generalmente, siempre los discípulos eran hombres, ¿no? Y cuando este maestro estaba enseñando, los discípulos se ponían a los pies del maestro. El maestro iba a enseñar algo y los discípulos no solamente estaban escuchando lo que el maestro decía, sino que lo que estaban escuchando era para ellos ponerlos en práctica, ¿no? Y lo interesante es que la Escritura dice que María estaba a los pies de Jesús escuchando al Señor. Es decir, en esa escena, María era una más, era una discípula de Jesús. Yo me preguntaba cuando estaba leyendo esta parte, si ella estaba escuchando a Jesús,
estaba aprendiendo de Jesús, era para enseñar a quién. Es decir, si hay algo que a mí me enseña Jesús, no solo en este relato, sino que en los diferentes relatos que nosotros hemos visto en videos anteriores, es que Jesús nos iguala a todos. O sea, esas barreras y esas diferencias que la sociedad, que la cultura, que la religión había establecido, Jesús las rompe. Es decir, para Jesús, no solamente los hombres tenían derecho a aprender de sus maestros, sino también las mujeres, ¿no? Y también los enfermos, y también las personas que habían sido segregadas, como los samaritanos, y también los publicanos. La pregunta que yo me hago ahora a partir de este relato es, ¿y quiénes somos nosotros para poner barreras si Jesús mismo no las puso? Porque muchas veces en nuestra sociedad, en nuestros contextos religiosos, nosotros ponemos barreras a la gente. Establecemos barreras para que la gente se acerque a Jesús, cuando el mismo Jesús no las coloca. Entonces nosotros muchas veces colocamos esas barreras y me pregunto es, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué hace que nosotros pongamos barreras cuando el Señor tiene los brazos abiertos para que todo aquel que quiera aprender de Él, todo aquel que quiera caminar con Él, todo aquel que quiera tener una relación con Él, todo aquel que quiera tener una relación íntima con Él, lo pueda tener sin barreras ni obstáculos de por medio? Entonces, bueno, nos quedamos en esa historia, ¿verdad? Pero cuenta la Escritura que Marta, por el contrario, ella estaba en los quehaceres, ¿verdad? Ella estaba preparando la comida, ¿verdad? Porque estaba Jesús con sus discípulos, había gente en su casa, lo más normal, por supuesto, si uno tiene gente en su casa, lo más normal es por hospitalidad, pues atender a la gente, ¿verdad? A los invitados. Y Marta estaba haciendo eso, y dice la Escritura que ella estaba abrumada con muchos quehaceres, y estaba tan abrumada que ella se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿tú no tienes cuidado de que mi hermana María no me está ayudando en los quehaceres que yo estoy haciendo? ¿Por qué no le dices que venga y me ayude? Y cuando Marta le dice eso a Jesús, algo que quiero resaltar también aquí es lo siguiente, ¿no? Marta de alguna forma está siendo coherente con su cultura. Es decir, Marta está en el rol que la cultura le había establecido a ella, la cocina. Mientras que María estaba a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús. Ahora, ella sí realmente está abrumada, pero yo quiero resaltar lo siguiente, porque aquí el problema de Marta no es tanto el servicio que ella estaba prestando, sino era el corazón de Marta, porque fíjense lo que le dice Jesús. Jesús le repite 2 veces su nombre, Marta, Marta, tan abrumada y preocupada con muchas cosas. Pero solamente una cosa es importante. Es decir, el Señor está resaltando 2 cosas en relación a Marta. Uno, en relación a su corazón, porque cuando Él le dice que estaba preocupada, Él está usando la misma palabra cuando se hace referencia a la ansiedad, ¿verdad? Por eso quise comenzar al principio hablando acerca de la ansiedad. Porque cuando Él dice que está muy preocupada, lo que le está diciendo en el fondo Jesús a Marta, ¿por qué estás tan ansiosa? Y la ansiedad es algo que sucede dentro del corazón. Y Jesús está apuntando a ese hecho, está apuntando a lo que está pasando en el interior de Marta. Pero también apunta a lo exterior, porque le dice abrumada. Y cuando habla de abrumada está refiriéndose a lo que ella estaba exteriorizando. Es decir, lo que ella estaba reflejando. Ella estaba reflejando confusión, estaba reflejando estar abrumada, estaba reflejando el estar sumamente agitada por las muchas cosas que estaba haciendo. Pero esas 2 cosas Jesús lo resalta. Pero inmediatamente Jesús le dice, estás tan abrumada y tan preocupada por muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. Lo que Jesús en el fondo le está diciendo es, estás preocupada y afanada con tantas cosas, tal vez preparando comida, preparando muchos platos de comida. En el fondo lo que le está diciendo es suficiente con un plato, es suficiente con una sola cosa, Marta. No tienes que estar haciendo muchas cosas. Pero también lo que Jesús le estaba diciendo a Marta es, al igual que tu hermana María, tú también tenías un espacio aquí, en esta sala.
Tú, al igual que María, tú también ocupas un lugar especial. Tú también eres mi discípula. Tú también puedes aprender juntamente con tu hermana y juntamente con los varones que estaban aquí, a aprender para poder aplicar. No tienes que estar en la cocina. Era suficiente con un solo platillo. Y no solamente eso. Acordémonos que hablamos también de que Jesús estaba de paso porque él iba a ir a Jerusalén donde él iba a morir. Es decir, tal vez ellas no lo iban a ver a él nunca más. Y entonces era como el momento más importante, ¿verdad? Era como escuchar al maestro, pero no solamente escucharlo por escuchar, sino por escucharlo para aprender y para aplicar. Tal vez estaba hablando acerca del amor al prójimo, como lo venía hablando anteriormente, o tal vez estaba hablando acerca de la importancia de la hospitalidad a aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación, como lo había estado hablando anteriormente también. No lo sabemos, pero lo que sabemos es que lo que Jesús estaba hablando era palabra de vida, era palabra que podía transformar las vidas, era palabra que podía hacer un cambio total, estructural en la vida de todos aquellos que estaban ahí. Eran palabras, imagínense, eran como las últimas palabras de Jesús antes de morir, eran de suma importancia. Y lo que Jesús le está diciendo a Marta es, te lo estás perdiendo ese momento. Estás perdiendo ese momento donde tú puedes estar conmigo juntamente con los demás, porque tal vez estás abrumada con tantas cosas. A veces a nosotros nos sucede algo similar, donde estamos abrumados y preocupados con tantas cosas en nuestras vidas. Y muchas veces incluso en el marco de nuestro servicio a Dios, y pensamos que estamos sirviendo a Dios con tantas cosas que hacemos. Y tal vez la pregunta que tengamos que hacernos es como lo que Jesús le dijo a Marta: tal vez una sola cosa es necesario. ¿Será que hay algo que yo estoy haciendo o muchas cosas que yo estoy haciendo y que tal vez son cosas en las que yo no debo estar? Tal vez estoy afanado y estoy preocupado con tantas cosas, pensando que esto es lo que el Señor quiere de mi vida, cuando tal vez nada de eso Él quiera y tal vez nada de eso Él necesita. Tal vez Él necesita una cosa sencilla de ti. No sé si tú has escuchado esta expresión, yo la he escuchado cuando alguien dice, al Señor hay que darle lo mejor y el Señor quiere cosas con excelencia, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo me pregunto ¿qué hay en nuestro corazón cuando nosotros decimos algo como eso? ¿Qué significa darle al Señor las cosas con excelencia o hacer las cosas para el Señor con excelencia? ¿Qué significa eso realmente? ¿No? ¿Será que es eso lo que el Señor está esperando de ti y de mí? ¿O lo que Él quiere, como se lo dijo Marta, que era lo que María estaba haciendo? Lo que Él quiere, ni más ni menos, es simplemente que estemos a sus pies, escuchando y aprendiendo de Él, para poder luego aplicar a nuestras propias vidas y poder también enseñar a otros. Este relato termina con lo siguiente. Cuando Jesús le dice a Marta que está tan afanada entre tantas cosas y que solamente una cosa es importante, y le dice después que María había escogido lo mejor. Pero cuando hace esa referencia, y él está hablando acerca de las preocupaciones de Marta, él está haciendo referencia a los muchos platos que Marta está preparando, y es algo así como que le dice, de todos los platos, pues María escogió el mejor plato. María escogió el mejor plato. Hay muchas viandas, hay muchos platos, hay muchas cosas de la cual nosotros podemos comer en este tiempo. Pero hay solamente un plato que tal vez es el más importante. Y es lo que Jesús quiere darte a ti y quiere darme a mí. Y que tal vez nos los estamos perdiendo porque estamos comiendo de muchos platos. El Señor le está diciendo a Marta, solamente un plato es importante y necesario. Y María no se lo había perdido. Y no solamente le dice eso, y nadie se lo quitará. Nadie se lo quitará. Porque tal vez el plato de comida que ellos se iban a comer en ese momento lo comieron y se fue. Pero lo que Jesús estaba enseñando en el corazón de María nunca iba a irse. Eso iba a permanecer para siempre en el corazón de María. Nadie se lo iba a quitar. Ya para cerrar, déjame decirte lo siguiente. Tal vez tú te estás perdiendo lo mejor que el Señor tiene para ti. Jesús tiene algo para ti que tal vez nadie te lo puede dar, sino solamente Él.
Y tal vez es necesario venir a los pies de Él para poder beber de Él. Al igual que cuando hablamos acerca de la samaritana, Jesús es la única fuente de agua de vida eterna que nosotros necesitamos. Y Él, al igual que lo hizo con la samaritana y al igual que lo hizo con Marta, haciendo referencia a María y lo que hizo María, Él quiere que tú estés con Él porque Él quiere tener comunión contigo. Lo hemos dicho antes, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti, Él vino a buscarme a mí, para que podamos tener comunión con Él. Él está dispuesto y Él está abierto a ti a romper cuanta barrera haya, cuanta barrera tengas tú y cuanta barrera te haya puesto la sociedad o tu contexto religioso. Él está dispuesto a romper con todo eso con tal de tener comunión contigo y que tú puedas estar a sus pies y aprender acerca de Él. Que a través de Presencia, Palabra y Vida, quiero invitarte a que juntos caminemos y exploremos y aprendamos del Maestro, porque Él tiene muchas cosas para darnos. Que vengamos ante Él y podamos estar como los discípulos y como las discípulas, estar a los pies de Jesús para aprender de Él. Dios te bendiga.